Gloria a Dios, qué bueno que está contento. Estamos viendo, como decía el pastor Rubén hace unos cuantos momentos, que las señales de que la venida de Cristo está cerca, están a la vuelta de la esquina. Y gloria a Dios porque tenemos que tener una esperanza viva de que Dios viene a recoger a su pueblo. Y cuando Dios viene a recoger a su pueblo, es para llevarnos a morar con Él por un tiempo indefinido, por un tiempo de por vida, por los siglos de los siglos. Pero esta mañana, yo te quiero hablar de una de las oraciones más efectivas de la Biblia. Un momento en que los mismos discípulos de Jesús tiraron un grito de angustia que decía: Señor, sálvanos. Y vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Cuando ya lo tenga, me da un amén. Tengo rato que no le pregunto, ¿cuántos trajeron su Biblia? Levántela. Los que vienen desbibliados, ahí va a estar saliendo electrónicamente. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Qué hacía? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu espíritu, porque tú eres un Dios poderoso. Señor, que esta palabra redarguye en lo más profundo de los corazones de tu pueblo, y que podamos entender que aunque quizá hay momentos en que parece que tú estás durmiendo, pero tú tienes un oído puesto en cada uno de tus hijos. Y a ti te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Señor, sálvanos, dijeron los discípulos. Y quizás en este momento usted se encuentre navegando por la vida, progresando, disfrutando de su viaje. Que todo está bien, que sus finanzas están bien, su familia está bien, su salud está bien. Pero en el momento menos esperado, de la nada se levanta una tormenta de problemas y que parece que lo van a ahogar por completo. Y en cuestión de segundos se ve abrumado al ver cómo las enormes olas le golpean y luego le arrojan al aire y al mar sin misericordia. El agua entra sin cesar en su barca, más rápidamente de lo que usted puede desaguarla. Los fuertes vientos le hacen tambalearse y lo desvían de su trayecto. Y sobre todo de aquel trayecto original que usted había planeado por tanto tiempo. Cuando usted pierde su orientación, empieza a perder también su esperanza. Y todos en esta vida estamos expuestos a las tormentas de la vida. Y todos en este mundo sabemos que podemos a la hora menos pensada entrar en este tipo de tormentas. Pero lo que también sabemos es que Dios tiene la salida a esa tormenta. Las abiertas fauces de un destino funesto empiezan a cerrarse a su alrededor. Y sabe que muchas veces nos acostumbramos a la tormenta. Y navegamos en la tormenta sacando un poquito de agua de nuestra barca, que es la vida. Y seguimos adelante. Pero nadie es inmune a las tormentas de la vida. Y aunque esté haciendo todas las cosas bien y vaya en la dirección correcta, las tormentas le alcanzarán, llegarán a su vida.
No importa que estemos bien, que estemos perfectos, la tormenta va a llegar. Porque las tormentas son para que podamos ver la gloria de Dios. Y la cuestión no es si las tendrá o no, sino cómo va a responder usted a la tormenta. Hay una tormenta que llega a su vida que puede destruir su vida por completo. Le puede traer tristeza, desánimo. Y quizá piense que todo está bien. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Mire, ayer me decía el hermano Reinaldo Cantú que él se había acostumbrado a su dolor de su piecito, que lo tenía hinchado, no podía ni tocarle así tantito con el dedo porque era un dolor insoportable. Pero era porque en ese pie no había circulación. No fluía la sangre, lo tenía helado frío, dice la hermana. Pero desde que le hicieron la caterización, esa tormenta que había en su vida desapareció. Ayer en la mañana temprano que estuve con ellos, él decía, mire pastor, lo puedo mover el pie, ya no siento dolor, mire. Dije, no se pegue, dejé que no, digo, mire, no me duele nada. Había una tormenta que estuvo atacando su vida por un tiempo. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él sabía lo que iba a hacer, porque Él me decía, pastor, a partir de hoy mi vida va a ser diferente. Aleluya. El último aliento de vida que me quede es para servir a mi Cristo. Gloria a Dios. Porque nadie es inmune a las tormentas de la vida. Pero una de las oraciones más eficaces de la Biblia vino de los discípulos cuando navegaban en el mar de Galilea. En ese tiempo, el ministerio de Jesús iba viento en popa, todo estaba bien. Los discípulos estaban navegando para alejarse de la multitud con el fin de descansar cuando se levantó la tormenta. Los discípulos no se alejaban porque iban a divertirse, sino simplemente querían descansar un poco. Mateo narró el evento, vamos a leer en la Biblia parafraseada, Mateo 8, 23 y 25, dice, luego subió a la barca y los discípulos le siguieron. De repente se levantó en el agua una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Aleluya. Cuando se dieron cuenta de que la tormenta era demasiado grande para ellos, ni siquiera intentaron manejarla. Ni siquiera por ellos mismos quisieron hacer algo, ya que era una situación que se les escapaba de las manos. ¿Cuántas veces ha llegado una tormenta a tu vida que ya no tienes ánimo ni siquiera para manejar la tormenta? Ellos no quisieron hacer nada, ellos dijeron, Señor, sálvanos. Ahora se supone que los que iban en esa barca eran marineros experimentados, que sabían de navegación, que sabían que cuando una tormenta llega a una barca hay que buscar la manera. En términos marítimos se dice capotear la tormenta. Hay que enfilar el barco de cierta manera para que pueda romper las olas y no te voltee. Eso se llama capotear una tormenta. Ellos no quisieron hacer nada, solamente gritaron, Señor, sálvanos. Y acudieron a Jesús. Y de la misma manera tú y yo tenemos que acudir a Jesús. En lugar de querer capotear la tormenta nosotros solos. Y quizá llegamos a pensar, Dios está conmigo. Pues Dios estaba con ellos. Aleluya. Pero estaba dormido. Mi hermano, Dios siempre va a estar contigo. ¿Cómo te va a dejar si Él ha dicho en su palabra que Él va a estar contigo por los siglos de los siglos? Él no te deja. Él no te abandona, pero permite que camines por el mar de la tempestad, porque Él quiere que tú veas su gloria. Dios iba con los discípulos por medio de su Hijo Jesucristo, pero dice la palabra que Él estaba dormido. Llega un momento en que el Señor duerme para que tú puedas ver su gloria. ¿Qué sucedería si en tu vida todo fuera color de rosa?
y no tuvieras ningún problema. Si nunca te enfermaras, si nunca te faltara nada. Qué bonito. Y qué aburrido. Sería muy aburrido. Te levantaras en la mañana, lo mismo. En la mediodía, pues lo mismo. Y en la noche, lo mismo y con la misma. Alábale que Él vive. ¡Qué aburrido! Pero de repente, en esa comodidad, se levanta la tormenta. Y tú llegas a pensar lo mismo que los discípulos. ¿Qué dirían entre ellos, Señor? Estamos en medio de la tormenta y tú ahí dormidote. Jesús sabía que Él tenía el control sobre el viento y sobre el mar y sobre la tormenta. Por eso Él descansaba plácidamente. Y vamos a ver lo que Él le contesta a sus discípulos. Las tormentas son inevitables. Diga conmigo, inevitable. Qué aguados. Espérese que le llegue la tormenta para que mire el grito que va a pegar. Ellos solamente usaron 2 palabras. Señor, sálvanos. No había tiempo para discursos preparados, ni tampoco era ocasión para tratar de impresionar al Señor, ofreciendo pensamientos profundos, teológicos, palabras elegantes. No, solo pudieron decir, Señor, sálvanos. Y esta oración tenía que ser como una flecha delgada y puntiaguda dirigida al corazón del asunto. No le contaron a Jesús todos los detalles de la tormenta. De hecho, ni siquiera mencionaron la tormenta porque Él ya lo sabía. Solamente dijeron, Señor, sálvanos. Cuando tú le dices al Señor, Señor, sálvame, yo ya no puedo más. Él ya conoce tu necesidad. Él ya conoce por lo que tú estás pasando. ¿No le dijeron a Jesús cómo tenía que salvarles? Porque la situación les sobrepasaba. ¿No necesitaban que Él les ayudara a sacar el agua de la barca o a bajar las velas? Sino que necesitaban que hiciera algo y pronto, diga conmigo, pronto. Aleluya. Simplemente le pidieron que les salvara. Vamos a leer la Biblia parafraseada nuevamente en Mateo 8, 26 y 27. El Señor Jesús les dijo, hijitos, amados míos, aquí estoy con ustedes. Así les dijo. Les dijo, los amo mucho. ¿Por qué tienen miedo, chiquititos? Así les dijo. Hombres de poca fe, les contestó. Aleluya. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Y todo quedó completamente tranquilo. Mire, los discípulos no podían, ni salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Qué clase de hombre es? ¿Quién es? Y como vemos las tormentas de modo personal, también llegan a nuestra vida. Ahora, ¿cómo vemos las tormentas de modo personal cuando llegan a nuestra vida? Hay varias lecciones que podemos aprender de esta historia. Primero, las tormentas son inevitables. Las tormentas no están reservadas solamente para la gente mala. No, mi hermano, también son para la gente buena. Por lo menos tengo 3 buenos aquí. Las tormentas son para la gente buena. Ya se sumaron unos cuantos. Aleluya. Y ni usted mismo cree que es buena, pues que Dios tenga misericordia de usted. Estos discípulos no eran hombres que iban de crucero jugando y bebiendo, ni tampoco estaban en el barco engañando a sus esposas, ni acababan de robar un banco, ni estaban huyendo de las autoridades, ni eran piratas asaltando bancos desaventurados. No, eran los discípulos de Cristo. Gente que amaba a Jesús como usted y como yo. Gente que quizá todos los domingos iba a la iglesia. Pero le llegó la tormenta.
Porque las tormentas son inevitables. Y usted se verá envuelto en tormentas, quizás sean tormentas de disciplina o tormentas de desarrollo, pero llegarán a su vida. Y usted depende, mi querido hermano, ¿qué tanto tiempo quiere pasar en la tormenta o salir de la tormenta? Porque las tormentas son inevitables. Todos tenemos tormentas. Aleluya. Pero de ti depende, vamos a hablar marítimamente hablando, y usted depende qué curso le va a dar a su barco. Si lo va a dejar a la deriva, ¿cuántos se acuerdan que no sé si 1 año, 2 años, 3 años, o lo que se acumule, de unas personas que se perdieron por ahí por Oaxaca, no sé dónde, y fueron a salir en Australia, por allá no sé dónde, muy lejos, porque dejaron el rumbo a la deriva de la barca? La corriente te lleva donde tú no te puedes imaginar. Y el pequeño problemito, pequeña tormenta que llega a tu vida, que se puede solucionar en 1 semana, lo dejas que crezca a la deriva, la deriva, la deriva, la deriva, y pueden pasar años y todo sigue igual. Quizá porque no te atreviste a decir, Jesús, sálvame. Aleluya. Incluso las grandes personas de Dios que encontramos en la Biblia afrontaron tormentas. Mira, Adán y Eva tuvieron un hijo rebelde. Hello. ¿Cuántos no hemos tenido hijos rebeldes? Aleluya. Noé experimentó un diluvio global y más adelante su propio fracaso. José fue echado en un pozo, vendido como esclavo y después encarcelado injustamente. Fue una tormenta que se levantó en su vida. Moisés perdió los nervios y mató a un hombre. Más tarde tuvo la responsabilidad de guiar una multitud de murmuradores e inmaduros por todo el desierto rumbo a la tierra prometida. David se vio obligado a huir para salvar la vida cuando su suegro, el rey, se puso celoso de su éxito. Aleluya. Nehemías tuvo un fuerte enemigo. Tras su conversión, el apóstol Pablo, golpeado en varias ocasiones, encarcelado y perseguido, y naufragó varias veces en alta mar. Pasó por tormentas. ¿Cómo es posible? Eran siervos de Dios, eran hombres de Dios, hombres escogidos por Dios. ¿Por qué pasaron por esa tormenta? Esto nos dice que ni usted ni yo estamos exentos de pasar por las tormentas. Aquí la cosa es cómo vamos a manejar la tormenta. Cada uno de estos personajes vivió su propia tormenta. Y a veces seguir a Jesús nos lleva a las tormentas. Los hombres que había en la barca no eran como Jonás, navegando en el mar intentando alejarse inútilmente del plan de Dios para sus vidas. No, eran discípulos que acompañaban a Jesús predicando su palabra. Ni siquiera estaban en el agua pescando para divertirse o para ganar dinero, no. Habían subido la barca para acompañar al maestro a la otra orilla. Estaban en la barca simplemente porque habían seguido a Jesús hasta allí. Y fue Jesús quien entró primero en el barco. Hay una idea equivocada de que seguir a Jesús nos lleva a una prosperidad y una paz inmediata. Y no necesariamente tiene que ocurrir así. Por eso el Señor Jesús dijo, todo aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz, ¿qué significa? Que vamos a entrar en tormentas en la vida, mi hermano. El enemigo sigue engañándonos y nos seguirá engañando por los siglos de los siglos. Quiere desanimarnos. Quiere que veamos moros con tranchetes, que veamos cosas donde no las hay. Estos hombres eran los discípulos de Jesús. No habían hecho nada malo, quizá habían hecho cosas malas en el pasado,
pero habían decidido seguir al Maestro y creer en su palabra y caminar con Él. ¿Cómo es posible que se levantara una tormenta que amenazara sus vidas? Es cierto que el camino de la cruz lleva a la vida eterna y a las glorias del cielo. Y llegará un día en que no habrá enfermedad, no habrá más dolor, pero mientras tanto experimentaremos algunos tiempos malos de tormenta. Porque muchas veces, aleluya, hacemos lo que queremos. Diga, hago lo que quiero. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo nunca le predico lo que no vivo. Esta semana, en la comodidad de mi sillón o de mi cama viendo alguna película, estaba mi nietecita Jimena conmigo. Y le dice a la abuela, dame un pan con cosa roja. Mermelada de fresa, me imagino yo. No me le pongas chocolate, o sea, mantequilla de cacahuate, no. Nomás cosa roja. 3 veces le dijo, dame un pan con cosa roja. Hasta yo entendí lo que quería. Y eso que estoy medio sonso, pero entendí. Y le trajo su panecito, pero ella le puso mantequilla y luego le puso la cosa roja. Ella dijo, no lo quiero, no lo quiero y no lo quiero. Estoy de acuerdo que ella es mayor y es la abuela, y estoy de acuerdo en que ella es una niña, pero la niña le dijo lo que quería, un pan con cosa roja. Ella no quería otra cosa. ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios nos dé un pan con cosa roja, pero que aparte leche, mantequilla de cacahuate y de lo que encuentres, chocolates de arriba? Porque no hacemos las cosas como Dios quiere. Las hacemos como nosotros queremos. El camino de la cruz es un camino difícil, mi hermano. Pero las tormentas son pruebas de fe. Antes de calmar la tormenta, Jesús aclaró que la presencia del temor era una indicación de la ausencia de fe. Les dice, hombres de poca fe, cuando tu fe no es grande, tu temor es grande. Recuerda que la fe es el primer requisito para agradar a Dios. Sin fe tú no puedes agradar a Dios. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Qué tormenta está tratando de inundar tu barca? Quizás sea una tormenta financiera, quizás sea una tormenta de salud, quizás sea una tormenta de crisis matrimonial, quizás sea una tormenta de falta de paz y de gozo en tu corazón. ¿Qué tormenta es la que está tratando de ahogar tu vida? Tienes que recordar que la Biblia dice que la fe vence al mundo. En Juan 4:4, primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La fe vence al mundo. Pero ¿qué sucede cuando llega un momento como que la fe empieza a menguar? Como que la fe empieza a bajar. Como que ya no siento el mismo gozo que sentía. Ya no siento las mismas ganas de adorar a Dios como sentía. ¿Qué es lo que está pasando? Y es cuando más gozosos debemos de estar porque la venida de Cristo está cerca. ¿Para qué voy? No pasa nada. ¿Para qué sirvo?
Y la tormenta empieza a llenar nuestra vida. Ahora entiendo cuando Jesús decía que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entre los discípulos de Jesús había buen trigo, pero había uno que era cizaña. ¿Quién fue? ¿Cuál de ellos? ¿Iscariote o Judas Tadeo? Iscariote, ok. Entonces, me están siguiendo. Allá había una cizaña entre ellos. Entre los apóstoles que estaban comiendo con él en la mesa, había uno que estaba pensando entregarlo y traicionarlo. Era una tormenta que se iba a levantar en la vida del Señor Jesús. Y quizá muchas veces usted y yo no sabemos que se va a levantar una tormenta en nuestra vida. Pero él sí sabía. Porque él dijo, entre los que están aquí conmigo, uno va a entregar al Hijo del Hombre. ¿Y cómo lo entregó? ¡Mua! ¡Qué tremendo! Yo creo que hubiera sido un gran honor andar con el Maestro en esta tierra, andar con el Señor Jesús, ver los milagros que él hacía, ver las sanidades que él hacía, ver cómo devolvía la vista a los ciegos, ver cómo liberaba a los cautivos. Qué tremendo, ver cómo limpiaba una lepra, que era la enfermedad más fuerte que había en esa época. Hubiera sido un honor caminar con él. Ya me imagino a varios de nosotros, ¿qué dije? Pidiéndole al Señor Jesús, ¿sabes qué? Te voy a dejar, Señor, porque estoy viendo cosas. Aquel camello tiene joroba y aquel otro no tiene. Cristo de la gloria. La fe, mi hermano, es el combustible de una vida de justicia. En lugar de que nuestra fe mengue, debemos de menguar nosotros para que crezca el Señor Jesús. En Habacuc 2:4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. A veces cuando llega la tormenta, yo me pregunto si Dios realmente me ama. Mi vida es golpeada por diferentes tormentas mientras predico su palabra. E incluso he llegado a pensar, Dios pensaba que me amabas, que tú me habías llamado, ¡sálvame! Aleluya. Y el pensamiento es que si Dios realmente me amase, me protegería de las tormentas. Pero ese claramente no es el caso, mi hermano. Jesús amaba a sus discípulos, sin embargo, estos se vieron en medio de una tormenta mortal. Dios Padre ama a Dios Hijo. Y sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, estaba en una barca que estuvo a punto de ser tragada por unas olas feroces. ¿Por qué Dios lo permitió? Para que los discípulos pudieran ver la gloria de Dios. Y lo mismo pasa en tu vida. Dios permite una tormenta para que tú puedas ver la gloria de Dios. Tienes que recordar algo muy importante. Que Jesús va con nosotros en la tormenta. Jesús estaba con ellos en la barca. Y en otra ocasión, cuando los discípulos se toparon con otra tormenta en el mar, Jesús llegó a ellos caminando por el agua. O sea que los discípulos habían vivido varias tormentas. Porque las tormentas son inevitables. El pueblo de Dios debe caminar en medio de la tormenta solamente agarrado de la mano de Jesús. La tormenta va a llegar a tu vida. Es inevitable. Llegó caminando una vez cuando ellos estaban en otra tormenta por medio del agua.
Y si Jesús no viniera con nosotros en las tormentas, entonces tendríamos motivos para tener miedo. Pero Él viene y siempre llega a tiempo. Aleluya. Jesús puede ocuparse de tu tormenta. Ninguna tormenta es demasiado grande, ningún viento es demasiado feroz, ninguna ola es demasiado alta. Jesús tiene control de la tormenta. Hubo un hombre que trabajó toda su vida en medio de tormentas. Llegó a cierta edad, 50 años, que podríamos decir que es la mitad de la edad. ¿Dónde piensan ustedes que es la mitad de la edad de la vida? ¿A los 40? ¿A los 50? ¿A los 60? ¿Qué tal si le toca vivir como a Matusalén? Y a esos 50 años llegó una tormenta a su vida que él no podía manejar. Llega la Gran Depresión a los Estados Unidos y pierde todo lo que tenía. Y no solamente pierde lo que tenía, sino que queda una deuda al gobierno de más de $7 millones. Esa tormenta que acarrea su vida, acarrea enfermedad, acarrea estrés, acarrea desesperación. Y a los 50 años va a dar a un hospital. ¿A quién le gusta ir al hospital? ¿A nadie? Dígame el que no le gusta para ponerlo en el ministerio de visitar hospitales. Y ahí en el hospital escucho un himno bautista que dice, Dios cuidará de mí. Y lo empiezo a escuchar. Dios cuidará de mí. Muy bonito el himno. Allí entrega su vida a Cristo. Y sale del hospital después de la Gran Depresión de un changarrito. Allá en aquellos años. Ahí si quiere corroborar esto, métase a San Google. Este hombre sale renovado, lleno del Espíritu Santo y pone su changarrito. Este hombre se llamaba James Carl Penny. Y ese changarrito le puso J.C. Penny. A los 50 años. Y allí nació un consorcio tremendo alrededor del mundo. ¿Quién de aquí no ha comprado en la tienda del Penny? ¿Hay alguien que no? ¿Nadie? ¿Dónde puro dealer para arriba? Yo he visto a muchos de ustedes en Fallas Paredes. Digo. Y los he visto en las tiendas del dólar. ¿Dónde? ¿Usted va a la favorita? ¿Esa es yo pensé que Matamoros. Entonces este hombre a la edad de 50 años, cuando pensaba que su vida estaba terminada por completo, como quizá muchos de nosotros podemos decir, mi vida ya se acabó. Dios puede hacer algo grande en tu vida. No importa la edad que tengas, no importa la tormenta por la que tú has pasado, Dios te puede levantar de la misma manera que levantó a James Carl Penny. Tú todo lo que tienes que decir es, Señor, heme aquí estoy. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero cuántas veces en medio de la tormenta, en lugar de desaguar nuestra barca, le echamos más agua. Aleluya. En lugar de resolver el problema, lo hacemos más grande. En lugar de correr a la iglesia, corremos fuera de la iglesia. En lugar de quedarte en tu casa tranquilo, te vas a trabajar a Corpus.
Hello, alábale que él vive, Pancho. Ya me dan ganas de irme contigo, Pancho, ahora que te vayas me avisas. Las tormentas son inevitables. Y si algo he aprendido, quiero que tú lo aprendas, que entre más te mantengas en medio de la tormenta, más vas a sufrir. Tú y yo. Tú eres el que vas a sufrir, nadie va a sufrir por ti. Los discípulos que caminaron con Jesús es una prueba viviente de lo que yo te estoy hablando. Los mismos discípulos que dijeron que darían la vida por el maestro, en la primer tormenta lo abandonaron, lo dejaron solo. El discípulo que había dicho que doy la vida por ti, lo negó 3 veces. Pero Jesús puede ocuparse de todo ello. Jesús viene contigo en medio de la tormenta. Así que no hay razón para que tengamos miedo. Y Él siempre llega a tiempo. Jesús puede ocuparse de la tormenta. Y ninguna tormenta es demasiado grande, ningún viento es demasiado feroz, ninguna ola es demasiado alta. Jesús se ocupa de todo. Jesús estaba tan poco asustado que se durmió en medio de la tormenta. Dijo, yo descanso. Pero sin embargo, tenía el poder de calmar las olas con tan solo una palabra. No sé qué tormentas está usted atravesando en este momento. Quizá la pérdida de su trabajo, quizá una grave enfermedad, quizá un matrimonio en crisis, quizá la muerte de un ser querido, o algo que lo está haciendo tambalearse. O quizá uno de sus hijos se encuentra en problemas, o tuvo un accidente de tráfico, o quizá está en la cárcel. Pero Dios está allí en medio de la tormenta. Dios lo puede hacer. Pero hasta el día de hoy nos sigue diciendo, como les dijo a esos hombres, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Aleluya. Qué tremendo, mi hermano, cuando podemos entender que la palabra de Dios es para ver la gloria de Dios. Quizá usted pueda estar en la agonía de un divorcio, o quizá su ministerio lo siente desanimado, muerto como cola de pescado. Pero recuerde, al igual que Jesús estaba allí para sus discípulos y para innumerables otros, Él estará allí para usted siempre. Diga conmigo, siempre. Ahí está contigo. Quizá la solución no va a ser rápida. Quizá la solución no va a ser sin dolor. Pero Jesús puede hacer que todo obre para bien. Usted sabe que Él puede hacerlo. Todo lo que usted tiene que hacer es confiar en Él. Tenemos que pedir de una manera que le agrade a Dios. Mire, los discípulos no esperaron a que la barca se volcase. No esperaron a estar perdidamente, sin esperanza a la deriva, en medio de los peligros de las profundidades. No. Acudieron a Jesús y le pidieron que le salvara. No esperaron hasta el último momento. Recuerda que pedir a Dios de la manera correcta era algo que Jesús enseñaba y demandaba a sus discípulos. En Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará. En Mateo 7:11 dice, cuanto más tu Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que les pidan. Juan 14:14, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. ¿Qué esperanza viva tenemos en que el Señor está esperando que le pidamos para Él darnos? Pero quizá muchas veces estamos pidiendo de una manera incorrecta.
Y sobre todo cuando estamos en medio de una crisis, sobre todo cuando estamos en medio de una situación difícil. Y pensamos que quizás Jesús nos ha abandonado. No nos ha abandonado. Está dormido en el cabezal del barco descansando, pero Él sabe que tiene el control para calmar esa tormenta por la que tú estás pasando. Si usted se encuentra en medio de una tormenta terrible, sobre todo en estos días, en este momento, pida con fe al Señor y Él lo salvará. ¿Cómo va ese hermoso canto que cantamos? ¿De pedir con fe o cómo va? Ese. Para que lo cante ahorita subiendo ahí. Todo lo que tenemos que hacer es pedir con fe, creyendo que el Señor lo va a hacer. El Señor está esperando que tú le digas, Señor, heme aquí, yo me rindo a ti, perdóname, he fallado. Y el Señor va a derramar de su gracia, de su misericordia sobre tu vida. No dejes que las tormentas te roben el gozo, que te roben la paz, que te desanimen. Ya no creas más mentiras del diablo. Jesús camina contigo en medio de la tormenta. ¿Qué clase de tormenta estamos viviendo en estos días? Y muchas veces, mi hermano, hacemos las cosas cuando ya es muy tarde. Dios te sigue amando, pero ya es muy tarde. Hay gente que dice, he perdido todo mi dinero, pero no importa, yo vuelvo a ganar más dinero. No es cierto, son mentiras. El dinero que perdiste ya no lo vuelves a ganar nunca. El que ganas es otro. Yo tenía ese dicho muy arraigado en mí. Lo que me gasto ahora, mañana me lo gano. Mentiras. Lo que gastaste ahora ya no te lo ganaste nunca. Mañana te vas a ganar otro. Esas son las mentiras del diablo. Cuando piensas que lo que tú dejas nadie lo puede ocupar. Voy a dejar a mi marido porque está gordo y panzón, así como el pastor. Al cabo Dios me va a dar otro, te lo va a dar peor. Porque te va a dar lo que te mereces. Este de perdido camina y mantiene. Al otro lo vas a tener que mantener tú. Pero vas a estar bien contenta. Vas a estar bien feliz. Porque vas a tener a alguien que te chicotee, que te tenga trabajando de día y de noche. Aleluya. Pero Jesús no quiere eso. Él no te quiere chicotear. Tú te chicoteas solo. Él no te quiere chicotear. Él te ama. Y hay un raudal de bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida. Dios no quiere que sufras. Dios quiere que seas feliz. Todo lo que tienes que hacer es decir, Señor, heme aquí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Si lo dices de una manera y con una fe que agrade a Dios, como dice su palabra, créeme que Dios se va a manifestar sobre tu vida. Y vas a ver milagros sobrenaturales de la gloria de Dios. Y vas a ver algo en tu vida que nunca has visto. Va a regresar una esperanza viva que pensabas que había muerto. Todo lo que tenemos que hacer es pedir con fe, creyendo. Y no dejar que la tormenta nos robe el gozo, nos robe la paz. El enemigo a eso vino, a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y lo que el enemigo te ha robado, el Señor te lo devuelve triplicado. Hasta las libras que pierdes en una dieta te las regresa 3 veces. Gloria a Dios. Los discípulos se acobardaron. Eran los discípulos de Jesús. Se llenaron de pánico.
La Biblia no lo dice, pero me lo quisiera imaginar. Algunos de los discípulos, no todos, algunos, que empezaron a murmurar entre ellos. Mira, la tormenta y el maestro dormidote. Aleluya. ¿Y hace nada? Ahí está acostadote. ¿Cuántas veces has creído que Dios está dormido por lo que estás viviendo en tu vida? Pero Dios está activo. Dios está en actividad. Dios camina contigo en medio de la tormenta. Todo lo que tú tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo de Dios te llene, no que tus emociones te llenen, el Espíritu Santo de Dios. Y vas a ver a Dios caminar contigo a través de la tormenta. Vas a ver a Dios glorificarse sobre tu vida. Recuerda que su venida está cerca. Es tiempo, mi hermano, de que tomemos conciencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios se quiere glorificar contigo. Dios quiere prepararlo. Dios quiere que lleve una vida llena de fe y de esperanza. Que muchas cosas que usted cree que son imposibles, Dios se las va a dar. Cosas que usted piensa que no podrían llegar a su vida, van a llegar. Dios en su palabra dice que Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Y va a llegar un día de un avivamiento nuevamente sobre la faz de la tierra, en que el pueblo de Dios se va a avivar y tú eres parte del pueblo de Dios. Vamos a adorar a Dios, póngase de pie. Aleluya. Levante sus manos. Ríndase a la presencia del Espíritu Santo. Señor, tú apareces de la nada y muestras tu poder. Ese poder que tú tienes para calmar toda tormenta y toda tempestad. Padre, te damos gracias por este día, por tu presencia, por tu Espíritu. Ahora, Señor, te pedimos que tú quites toda tormenta que haya en la vida de tu pueblo. Que tú nos ayudes a seguir caminando tomados de tu preciosa mano. Que tú nos ayudes, Señor, quitando toda tristeza, toda falta de gozo, toda falta de paz. Ahora, Señor, llévanos en paz a tener un fin de semana o resto de fin de semana lleno de tu gloria y de tu poder. Que tú, Señor, te sigas glorificando en la vida de cada uno de tus hijos. Que tú redargullas hasta lo más profundo y que podamos ver tu gloria. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con cada uno de vosotros. Y el pueblo de Dios dice, dele un fuerte aplauso a Dios, que Dios los bendiga, aleluya.